¿Cuántas Biblias hay ahora mismo en tu casa, en tu mesilla o en tu móvil? ¿Cuánto de ese papel, esa tinta o ese archivo ha penetrado realmente hasta el centro de tu vida? Es posible que poseas muchas Biblias y aún así sigas con hambre. Eso no es un fallo del libro, es un fallo de cómo te acercas a él. Este vídeo va a enseñarte cómo estudiar la Biblia de forma que de verdad puedas oír a Dios, no solo acumular información. Lo primero que quiero decirte con claridad y con urgencia es esto. El estudio de la Escritura empieza en el corazón, no en la técnica. Puedes aprender métodos, montar horarios y coleccionar comentarios, pero si entras con orgullo, con agenda propia, o con la intención de ganar batallas humanas, la palabra pasará por tu intelecto sin tocar tu vida. Rendirse antes de planear es el paso que define todo lo demás. Rendición significa reconocer que no llegas a la verdad por fuerza propia. Pedir al Espíritu que abra tus ojos y venir a la lectura con actitud de aprendiz, no de juez. Imagina a alguien que tiene una biblioteca enorme y sin embargo no sabe qué leer, o que compra Biblias con tapas diferentes para impresionar, pero no deja que el texto le moldee. ¿Te reconoces? ¿Qué cambia si, antes de leer, te arrodillas y dices con sencillez, Señor, ábreme los ojos? Salmo 119, 18. No es fórmula mágica, es una postura. Es admitir que la palabra vive y actúa por el Espíritu. Cuando eso sucede, la técnica no se convierte en un fin, sino en un instrumento para escuchar. Paso 1. Rendición antes que estrategia. Esto es actitud. Antes de abrir el libro, reconoce tu dependencia. Hazlo breve. Un gesto, una oración sincera, un silencio que no compita con tus pensamientos. No te digo que abandones el método. Te digo que toda técnica sin entrega es propensa a convertirse en un espectáculo de conocimiento vacío, como las figuras de los fariseos que sabían mucho, y fueron incapaces de dejarse transformar. Practica esto. Antes de tu lectura, respira. Pide al Señor que te hable y espera. No empieces con prisa ni con listas de verificación. Solo escucha la primera palabra que te venga a la mente y escribe esa palabra. Esa palabra será la pista para la lectura. Si este punto te está resonando y quieres herramientas prácticas para acompañarlo, descarga la guía gratuita que hemos preparado. Incluye una plantilla de journal y preguntas para cada sesión. Enlace en la descripción. Paso 2. Leer con propósito. Muchas veces abrimos la Biblia por hábito o por obligación, sin preguntarnos por qué entramos ahí hoy. ¿Buscas consuelo? ¿Necesitas valentía? ¿Quieres entender cómo vivir en una situación concreta? Antes de centrarte en palabras sueltas, pregúntate, ¿qué necesito hoy? Este paso convierte la lectura en búsqueda. No para encontrar versículos para justificar nuestra postura, sino para escuchar una respuesta de Dios a una necesidad concreta. Define una intención simple antes de leer y escríbela en tu journal. Hoy necesito claridad sobre. Hoy necesito valor para. Al tratar las intenciones, recuerda la humildad del apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses. Filipenses 4:13. Ha sido malentendido y usado fuera de contexto muchas veces. Pablo habla desde la experiencia de dependencia en Cristo para vivir en cualquier circunstancia, no de una garantía de éxito para proyectos personales, sin más. Cuando tu propósito conecta con la forma en que la Escritura habla, con humildad, no con exigencia, la lectura se vuelve diálogo, no lectura de menú. Paso 3. No aislar versículos. Contextos que salvan de malinterpretaciones. El pasaje aislado es como una nota arrancada de una partitura. Fuera de contexto pierde su sentido. Para entender un versículo, ten en cuenta al menos 3 niveles de contexto. El contexto inmediato, los versículos antes y después, el contexto literario, ¿es poesía, epístola, profecía? Y el contexto histórico, autor, destinatarios, situación. Haz esto con un ejercicio rápido. Elige un versículo familiar, léelo en su capítulo entero,
Luego busca por lo menos una referencia cruzada que hable del mismo tema. Por ejemplo, cuando encuentres frases de ánimo o promesas, verifica si están dirigidas a una comunidad concreta, a una situación de prueba como la que vivía Pablo, o a la enseñanza general de Jesús. Paso 4. Dejar que la Escritura interprete la Escritura. Este es un principio clásico y práctico. Muchas palabras se iluminan cuando las colocas frente a otros textos que tratan la misma idea. Es lo que hacemos cuando relacionamos Efesios 2:8-9 con Santiago 2:17. En Efesios encontramos la maravillosa declaración de la gracia que salva, que no es por obras. En Santiago, la advertencia de que la fe que no produce obras está muerta. No son contradicciones sino complementariedad. La gracia nos salva, y la fe que salva obra en amor. En lugar de forzar un versículo para que sostenga una idea contraria, busca pasajes correlativos y deja que la Biblia se aclare a sí misma. Técnica práctica. Usa una concordancia o las referencias al pie de tu Biblia. Cuando un versículo te desafíe, pregunta, ¿dónde más la Escritura trata esto? Y sigue los hilos hasta que la enseñanza sea integral. Paso 5. Profundizar sin perder devoción. Aquí algunos se quedan o no saben cómo avanzar. Hay dos tentaciones: convertir el estudio en una carrera académica que mata la devoción, o quedarse en la superficie devocional que evita el rigor y la verdad. El equilibrio se mantiene integrando oración con análisis. Lee con un doble oído. Escucha lo que el texto dice y ora por lo que el texto te exige. Cuando trabajes un pasaje, dedica la primera lectura a la adoración y la segunda a la observación. ¿Qué dice el texto? ¿Quién habla? ¿Cuál es el propósito? Luego una tercera lectura para la aplicación. ¿Qué me pide a mí hoy? Un ejemplo práctico. Al estudiar Hebreos 4:12, observa que la Escritura es descrita como viva, eficaz y capaz de juzgar los pensamientos. Deja que esa imagen te lleve a la adoración y a la autocrítica amable y transformadora. Paso 6. Hacerse preguntas personales. Dejar que la palabra sea espejo y juez. El trueque más peligroso en el estudio bíblico es leer para confirmar lo que queremos creer. La Biblia no viene a ser una herramienta para justificar la comodidad del yo. Viene a formar a Cristo en nosotros. Cada pasaje merece una serie de preguntas personales que puedes escribir y responder en voz baja o en tu journal. Algunas que siempre funcionan. ¿Qué me dice este texto sobre Dios? ¿Qué me dice sobre mí? ¿Qué requiere de mí ahora mismo? ¿Hay alguna promesa que debo creer o una advertencia que debo atender? ¿A quién puedo contar esto? Haz estas preguntas con honestidad. Si el texto te acusa, no huyas. Anota la acusación y escribe un compromiso de obediencia concreto y verificable. Paso 7. Registrar revelaciones. Journal práctico. No confíes en la memoria emocional de la primera lectura. Escribe. Habacuc 2.2 nos recuerda que las visiones claras se deben escribir. Eso facilita la memoria y la responsabilidad. Aquí tienes un formato que te pido que uses durante una semana, y luego ajustes. Título de la sesión, texto leído, capítulo, versículo, observaciones clave, palabra o frase que resonó. ¿Qué me dice de Dios? ¿Qué me dice de mí? Acción concreta para las próximas 24-72 horas. Fecha y responsabilidad. ¿A quién le cuento mi compromiso? Ejemplo real. Título. Valentía en la debilidad. Texto. Filipenses 4:10-13. Observación. Pablo habla desde la experiencia de contentamiento. Palabra. Suficiente. Aplicación. Elegir un gesto de humildad esta semana. Pedir perdón a alguien. Ofrecer servicio sin reconocimiento. Acción. Llamar a Marta antes del viernes. Anota también cualquier emoción y, al cabo de la semana, revisa si la acción ocurrió. Este registro no es para impresionar. Es para convertir palabras en memoria y en acciones. Paso 8. Amar mediante la obediencia. La medida del estudio. Aquí está la prueba final y no es flexible.
La Biblia forma, y la evidencia de que te ha formado es la obediencia que brota. James 1:22 es tajante. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Jesús lo dijo en otra imagen. El que escucha y obra es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cada lección clara demandará una respuesta concreta. Hablar con alguien, detener una mala costumbre, tomar una postura valiente, ofrecer el perdón, cambiar una conducta. No esperes un impulso heroico. La obediencia a menudo es pequeña y consistente, no espectacular. Diseña pasos de obediencia que puedas verificar en 7 días. Por ejemplo, si la palabra te llama a la generosidad, decide una cantidad y una fecha. Si te llama a reconciliación, envía un mensaje o pide una cita. La obediencia es el terreno donde la palabra muestra su poder. No la reduces a una idea, la pones en marcha. A lo largo de estos pasos hay técnicas concretas que te servirán. Cuando hablo de contexto, por ejemplo, no te pido que te vuelvas un erudito. Sigue un simple patrón de 4 preguntas al acercarte a un pasaje desconocido. ¿Quién habla? ¿A quién está dirigido? ¿Qué género literario es? ¿Cuál es la circunstancia histórica inmediata? Con esas respuestas evitarás interpretaciones forzadas. Si ves una promesa, busca su público original. Muchas promesas en el Antiguo Testamento están dirigidas a Israel. Muchos mandatos en las epístolas van a comunidades concretas. No se trata de privatizar la palabra. Se trata de respetar su forma para poder aplicarla con fidelidad. Otra técnica práctica es el cruce de textos. Cuando un pasaje te sorprende, pregunta, ¿dónde más la Escritura trata esto? Y usa referencias cruzadas. Cuando te topes con tensiones aparentes, como la tensión entre la salvación por gracia, Efesios 2:8-9, y la necesidad de obras vivas, Santiago 2:17, evita la simplificación. Enseña la complementariedad. La gracia salva, pero no deja al creyente inactivo. La fe verdadera produce obras. Ese es el tipo de armonía que protege contra lecturas parciales. Quiero proponerte también un ritmo de lectura que funciona en la vida real. Lectura diaria breve para mantener el oído abierto. Una sesión semanal de estudio profundo y examen. Y una sesión mensual de revisión y registro. En el día a día, 10-20 minutos de lectura con oración son suficientes para mantener la relación. En la sesión semanal, dedícale 60-90 minutos a un capítulo o tema. Observa, interpreta de manera sencilla, contrasta con otros textos, ora, y escribe 3 acciones concretas. En la sesión mensual, revisa tu journal. ¿Qué pasos obedeciste? ¿Qué secuelas hubo? ¿Qué patrones emergen en tu vida espiritual? Este ritmo evita que el estudio sea improvisado y permite que la palabra construya paulatinamente. No quiero que confundas profundidad con frialdad intelectual. La Escritura no es solo alimento para la mente, es alimento que transforma el carácter. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espada. Esto significa que cuando la lees con sinceridad, te corta suavemente en las áreas necesarias. Si tu estudio no te hace más humilde, compasivo y obediente, algo falta. No es que debas renunciar al estudio profundo, es que el estudio profundo debe desembocar en adoración y en acción. Ahora quiero darte ejercicios concretos que puedes poner en práctica hoy mismo. El primer ejercicio es el de la lectura intencional. Elige un pasaje corto, por ejemplo, un capítulo del Evangelio o un salmo, y realiza 3 lecturas. Una para adorar, identifica aquello que te hace alabar a Dios. Una para observar, anota hechos, personajes, verbos. Y una para aplicar, ¿qué me pide hoy? Anota en tu journal una sola acción, algo tangible para las próximas 24 horas. Al final del día, marca si lo hiciste. El segundo ejercicio es el de la comparación de textos. Toma un tema que te interese,
miedo, provisión, tentación, y encuentra 3 pasajes bíblicos que hablen del tema. Léelos uno detrás de otro y anota cómo el enfoque cambia según el autor y la situación. Por ejemplo, compara Mateo 4, donde Jesús enfrenta la tentación usando la Escritura, con pasajes paulinos que hablan de resistencia y con salmos que declaran confianza. ¿Qué consistencia encuentras? ¿Qué matices? Esto te ayuda a no construir doctrinas a partir de una sola frase. El tercer ejercicio es el de la memoria aplicada. Elige una frase que te haya tocado y colócala en un lugar visible esta semana. Nota en la nevera, fondo de pantalla, recordatorio en el móvil. Cada vez que la veas, haz una acción pequeña que la confirme. Si la frase alienta la valentía, responde con un gesto de valentía hoy. Si invita a la paciencia, responde con un acto de paciencia. Pequeños actos repetidos son la mecánica de la transformación. Hablemos de errores comunes para que los evites. No uses la Biblia como arma retórica para ganar discusiones. No la recortes para justificar tu orgullo. No conviertas versículos en talismanes de éxito personal. No abandones el contexto histórico por comodidad. Y no reduzcas la lectura a una rutina sin apertura espiritual. Cuando veas estos signos, lectura mecánica, uso para autojustificación, evasión de la vergüenza, detente y vuelve al paso 1. Rinde tu corazón. Quisiera ahora que reflexionemos sobre la forma en que la Biblia habla y cómo debemos escucharla. Jesús no habló de la Escritura como una biblioteca de proposiciones neutras, la presentó como autoridad viva. En Mateo 4 vemos cómo Jesús utiliza la Escritura para confrontar la tentación. Y en Mateo 7, subraya que escuchar y obedecer es la diferencia entre el que construye sobre roca y el que lo hace sobre arena. No basta con conocer versículos que defiendan nuestra comodidad. La palabra nos reta a una correspondencia práctica. Si la Biblia te llama a amar a tu prójimo, eso se evidencia en decisiones concretas. La escucha de Dios a menudo es más una disciplina que una experiencia extraordinaria. Esperar una revelación dramática puede llevarte a pasar por alto la voz cotidiana de Dios que susurra en acciones pequeñas. La llamada para perdonar, la convicción para decir la verdad, la urgencia de servir a quien nadie ve. La práctica de la escucha se parece más a afinar un oído que a esperar un trueno. Exige repetición, paciencia y obediencia. Mantén un corazón atento y una agenda pequeña. Y cuando creas haber oído, pruebe la palabra con humildad. Compártela con alguien de confianza. Contrástala con la Escritura y somete tu impulso a frenos de amor. Ahora, permíteme darte un plan de 7 días que puedes empezar esta semana para aprender a escuchar a Dios mientras estudias la Biblia. Día 1. Paso 1 y 2. Rinde tu corazón y define tu propósito. Lee un salmo y escribe una palabra clave. Día 2. Paso 3. Lee un capítulo y escribe su contexto, autor, género, destinatario. Día 3. Paso 4. Busca 2 pasajes que hablen del mismo tema y contrástalos. Día 4. Paso 5. Dedica 60 minutos a un pasaje, alternando oración y observación. Día 5. Paso 6. Responde las preguntas personales en el journal y elige una acción. Día 6. Paso 7. Revisa tu journal y organiza las entradas. Día 7. Paso 8. Ejecuta la acción concreta y comparte el resultado con alguien. Si quieres, descarga la plantilla en la descripción para seguir este plan. Al final de la semana, revisa. ¿Has cambiado algo en tu respuesta a la palabra? Quizá te cuestionas. ¿Y cómo sé que es Dios quien me habla y no mi imaginación? La respuesta práctica es múltiple. Primero, la voz que proviene de la Escritura estará en armonía con el conjunto de la Biblia. No contradice su mensaje central sobre la gracia, la santidad y el amor. Segundo, la verdadera convicción tenderá hacia la humildad y la edificación, no al orgullo ni al aislamiento. Tercero, una confirmación sana es la comunidad. Comparte lo que crees haber oído con alguien maduro
y pídele que lo contraste con la Escritura. Finalmente, la obediencia pequeña será la prueba. Cuando obedeces y ves fruto en amor, esa es una señal poderosa de la autoría divina. Quiero terminar con un desafío directo, porque la teoría sin riesgo no transforma. Elige ahora mismo un pasaje de 5 a 10 versículos. Léelo 3 veces. Adoración, observación y aplicación. Escribe en tu journal una sola acción práctica y comprométela para las próximas 48 horas. Habla de ese compromiso con una persona concreta. Si haces esto, estarás enseñando a tu vida a responder. Hazlo esta semana y revisa el resultado. ¿Qué pasó en ti? ¿Qué cambió en tus decisiones? Repítelo y verás cómo la palabra deja de ser información y se convierte en cuerpo en tu vida. Antes de cerrar, déjame decirte una frase que quiero que te quede grabada. Estudia hasta que la página empiece a arder dentro de ti. No es una incitación a la pasión romántica del conocimiento, sino una invitación a que la palabra no permanezca en el folio, que te despierte, te rete y te envíe. Cuando la página arde, tú actúas. Ahora, te propongo un reto concreto de obediencia para esta semana. Escoge un ejemplo de lo que Dios te haya mostrado en tu lectura y toma una acción puntual y pequeña que la confirme. Si la palabra te pide reconciliación, haz la llamada. Si te pide generosidad, da ahora un paso que te cuestione. Si te llama a valentía, haz una petición honesta. Marca en tu journal la fecha y con quién te comprometes a contar el resultado. Debes poder verificar en 7 días si cumpliste. Ese acto es la medida del estudio. Terminemos con una oración breve, simple y entregada. Señor, abre nuestros ojos como al salmista. Que la Escritura no sea letra muerta para nosotros, sino palabra viva que nos forme. Haz que escuchemos con humildad, que anotemos con fidelidad y que obedezcamos con valentía. Enséñanos a aceptar corregirnos y a amar como tú mandas. Amén. Si esta palabra te ha movido, suscríbete y únete a la serie Sabiduría Bíblica. Encontrarás allí más guías prácticas y el plan de 7 días para aprender a escuchar a Dios. Gracias por dedicar tiempo a formarte con la palabra. Ve ahora, elige un pasaje, escribe una acción y obedece.